Mi hijo estuvo en silencio durante 2 semanas después de nuestra discusión, así que fui a su puerta en busca de respuestas. La puerta estaba cerrada, así que miré por su ventana. Lo que vi destruyó mi mundo, haciendo que mis piernas temblaran y mi corazón latiera más rápido. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La puerta de la cocina se golpeó contra la pared con tanta fuerza que mis gafas de lectura casi se deslizan de mi nariz. Martin irrumpió como un tornado. Su chaqueta de diseñador estaba arrugada y sus ojos desorbitados de desesperación. «Papá, necesito 15,000 inmediatamente», dijo su voz quebrándose de urgencia. «Es una oportunidad de inversión que no puede esperar». Dejé el recibo de la luz que estaba revisando y miré a mi hijo, de 35 años, con ropa que costaba más que mi presupuesto mensual de alimentos, pero extendiendo la mano como un niño pidiendo mesada. «Hijo, dijiste lo mismo la última vez». Mantuve la voz firme, medida. «¿Dónde está ese dinero?» «Los 8,000 que prometiste devolver en 2 meses». Martin empezó a caminar de un lado a otro entre la mesa y la encimera. Sus zapatos caros hacían clic contra el linóleo con cada paso agitado. «Esto es diferente. Es otra situación completamente distinta». Gesticuló salvajemente, casi derribando el salero. «Hay un desarrollador en San Francisco que necesita inversores para una startup tecnológica. Retorno garantizado en 6 semanas». El papel esparcido sobre la mesa contaba otra historia. Recibo de luz de 2 meses atrasado. Impuestos de la propiedad a pagar la próxima semana. Mi pensión apenas cubría lo básico. Las garantías anteriores de Martin se habían evaporado como la niebla de la mañana. «No soy un cajero automático, Martin», dije mientras me quitaba las gafas y las limpiaba lenta y deliberadamente. «Gánatelo tú mismo». Su cara se enrojeció. La caminata se detuvo abruptamente. «Eres un viejo avaro». Su puño golpeó la mesa, dispersando facturas por el suelo. «Te sientas sobre un montón de dinero mientras intento construir algo real». Me mantuve sentado, viendo a mi hijo transformarse en alguien que apenas reconocía. Este no era el niño que Ellen había criado con manos tiernas y principios firmes. Construyendo algo, recogí los papeles caídos uno por uno. El restaurante que duró 3 meses. La estrategia de marketing en línea que también arruinó a tu primo. Martin agarró el respaldo de la silla frente a mí, los nudillos blancos por la tensión. La luz de la tarde que entraba por la ventana iluminaba la desesperación marcada en su rostro. «¿No entiendes los negocios modernos?» Su voz subió más, cada vez más frenética. «Estas oportunidades no esperan por pensamientos anticuados». Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando después de 2 horas encorvado revisando facturas. A los 68 años, aprendí a distinguir entre oportunidad y delirio. «Lo que entiendo es responsabilidad». Lo miré directamente, algo que tu madre nos enseñó a ambos. La mención de Ellen lo golpeó como un golpe físico. Los hombros de Martin se hundieron momentáneamente antes de que la ira reemplazara la vulnerabilidad. «No traigas a mamá a esto». Pateó la silla hacia atrás, haciendo que cayera contra el refrigerador. Ella habría apoyado mis sueños. Tu madre te habría dicho que consiguieras un trabajo. La risa de Martin no tenía humor, solo resentimiento amargo. Se movió hacia la puerta de la cocina y luego giró para enfrentarme con los ojos desorbitados. «¿Crees que me estás enseñando alguna lección, viejo tacaño?» Su voz bajó a un susurro amenazante. «Tomaré lo que me pertenece de una manera u otra». La cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj y el zumbido distante del refrigerador. Martin me miró durante un largo momento, su pecho agitado por la ira y la desesperación. Luego se fue, y la puerta se cerró con fuerza suficiente para sacudir las ventanas. Me quedé solo, mirando la silla volcada y las facturas esparcidas, sintiendo el peso de 35 años de paternidad sobre mis hombros. La silla caída parecía un soldado caído, una pata apuntando acusadoramente hacia el techo. La miré durante varios minutos antes de enderezarla. El impacto dejó una pequeña marca en el refrigerador. La voz de Ellen resonó en mi memoria mientras recogía los papeles. «Arnold, si le das todo sin esfuerzo, nunca aprenderá a valorar el trabajo». Enderecé mi espalda lentamente. Mi cocina se sentía demasiado silenciosa, como si la explosiva presencia de Martin
hubiera llenado un espacio que no sabía que estaba vacío. El reloj de pared marcaba un tiempo suspendido entre conflicto y resolución. Caminé a la sala y me acomodé en mi sillón de cuero gastado. La fotografía de Ellen estaba en la mesa lateral, su sonrisa congelada en un optimismo eterno. 37 años de matrimonio, y nunca me había visto vacilar frente a una decisión sobre Martin. Pero nunca lo había visto tan desesperado. Había en sus ojos algo más que ira. Miedo genuino. ¿Miedo a qué? No podía decir, pero estaba allí debajo de la rabia y la exigencia. La luz de la tarde se inclinaba a través de las ventanas, proyectando sombras largas en el suelo que Ellen había insistido en instalar en 1998. Había ahorrado 2 años para pagarlas, trabajando turnos extra en el hospital mientras yo manejaba la cuadrilla de construcción. El amor sin límites daña al niño, solía decir. Ellen había sido la disciplinaria, mientras yo quería darle todo lo que nunca tuvimos. Me había detenido entonces, como me detendría ahora. Pero Ellen no estaba para confirmar mis elecciones. No estaba para ver a su hijo con chaquetas de $1000 pidiendo dinero como un extraño. Me dirigí al sótano. Los escalones crujían bajo mi peso, y el olor a madera y concreto me resultaba familiar y, de alguna manera, reconfortante. Cerca del horno, bajo los tablones flojos del piso, estaba mi verdadero ahorro. No la cuenta corriente que Martin conocía, sino el efectivo que Ellen y yo habíamos acumulado durante décadas. $43,000 en fajos envueltos en bolsas plásticas para protegerlos de la humedad. Dinero de emergencia, no para inversiones o fantasías desesperadas que perseguía Martin cada semana. No conté el dinero. Solo saber que estaba allí, seguro de la impulsividad de Martin, me dio tranquilidad. Ellen había confiado en mí para proteger nuestro futuro, y no iba a fallar ahora, aunque significara ver a mi hijo luchar. Al día siguiente, tomé mi teléfono antes de terminar mi café. El número de Martin ya estaba resaltado. Seguramente se habría calmado durante la noche. Llamé 6 veces antes de que fuera al buzón de voz. Su voz grabada sonaba más joven, más optimista que el hombre desesperado en mi cocina. Martin, soy papá. Devuélveme la llamada. Necesitamos hablar. El resto de la semana pasó entre llamadas y mensajes sin respuesta. Cada intento sin éxito se sentía más pesado que el anterior. Finalmente contacté a Jake Morrison, amigo de Martin desde la secundaria. La última vez que lo vio, el martes por la mañana, parecía estresado. Había mencionado una gran reunión esa tarde. Eso coincidía con el día que amenazó con tomar lo que le pertenecía. Todo encajaba. Martin no estaba desaparecido por accidente. Planeaba robarme, y ya había hablado con alguien, llamado Luther, sobre la ubicación de mi dinero y mis rutinas. Mi mundo se desmoronó. El hijo que Ellen y yo habíamos criado estaba planeando robarme. Cada detalle de nuestra seguridad, cada hábito, cada precaución tomada durante 40 años estaba en manos de un criminal. Activé la grabadora de mi teléfono para capturar pruebas. Cada palabra, cada movimiento debía ser documentado. Durante los siguientes días, instalé cámaras de seguridad inalámbricas con monitoreo por smartphone, almacenamiento en la nube y detección de movimiento. Todo debía quedar registrado para las autoridades. Contacté al Departamento de Policía de Sacramento. La detective Sarah Miller revisó el caso y organizó la operación para capturar a Martin y su cómplice en el acto. Finalmente, el viernes 25 de abril, todo estaba listo. Las cámaras grababan en tiempo real y los oficiales en civil esperaban. A las 2:23 p.m., la cámara trasera detectó movimiento. Luther entró siguiendo las instrucciones de Martin. A los pocos segundos, los oficiales intervinieron y detuvieron al intruso. Minutos después, Martin llegó. Su expresión cambió de confianza a alarma al ver los coches de policía rodeando la casa. Martin Rogers, estás arrestado por conspiración para cometer robo, cómplice de intento de hurto y violación de confianza. Los grilletes hicieron que su postura se viniera abajo. Sus ojos, llenos de ira y miedo, me miraron por última vez mientras lo alejaban. Me senté en el sillón. La cocina estaba silenciosa de nuevo. Los pasos de Martin resonaban solo en mi memoria. El dinero estaba a salvo. Y aunque mi corazón estaba roto, sentí una extraña paz. Ellen habría estado orgullosa.
Habíamos protegido lo más importante y habíamos hecho justicia de manera correcta. Tras la detención de Martin, algo no encajaba. Luther parecía demasiado tranquilo para alguien que acababa de ser cómplice en un delito. Mi instinto me decía que había un plan más grande, algo que todavía no veíamos. Decidí investigar sus movimientos anteriores. Revisé mensajes, llamadas y correos electrónicos. Cada pista encontrada me hacía más consciente de que Luther no solo era un ladrón, sino un manipulador calculador. Una tarde, al revisar el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita con caligrafía elegante decía: «Lo que crees que has ganado no es nada comparado con lo que viene. Observa a los tuyos con cuidado». El miedo se apoderó de mí. ¿Era una amenaza de Luther? ¿O alguien más estaba involucrado en todo esto? Sabía que debía actuar rápido. La seguridad de mi familia estaba en juego. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. Alguien había abierto la puerta trasera sin usar la llave. Para mi sorpresa, no era Luther ni Martin. Era alguien dentro de mi círculo más cercano. Alguien que yo jamás habría sospechado. La traición tenía un rostro familiar, y la confianza que creía intacta se desmoronaba frente a mis ojos. Decidí no esperar a que la amenaza atacara. Preparé un plan. Cámaras ocultas en cada habitación, sensores de movimiento en todas las entradas y un código secreto con mi esposa para alertarme si algo salía mal. La paranoia era insoportable pero necesaria. Cada sonido, cada sombra, cada gesto de la familia debía ser observado con atención. La traición había dejado su marca y no podía permitirme otra sorpresa. Una madrugada, escuché pasos fuera de mi oficina. Sabía que era la persona que me había traicionado. Sin encender la luz, activé las cámaras y grabé cada movimiento. Cuando finalmente me enfrenté a él, ella, su rostro reflejaba miedo, pero también desafío. Sabía que no podía confiar más en nadie y que la batalla por proteger mi hogar apenas comenzaba. Cada noche se volvía más difícil dormir. Sentía que alguien me observaba desde las sombras. Las cámaras mostraban movimientos extraños, pero nunca lograba identificar al intruso. Mi familia empezó a notar mi nerviosismo. La ansiedad se convirtió en un muro invisible entre nosotros. La traición había dejado cicatrices que el tiempo no podía sanar. Una mañana, encontré un mensaje en mi computadora que parecía inofensivo. Solo un código extraño y unas pocas letras. Tras horas de descifrado, comprendí que era un mensaje de Luther burlándose de mí. «Te veo, pero no me encontrarás». El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de proteger la casa, sino de descifrar una mente brillante y perversa que siempre estaba un paso adelante. Recibí una llamada a medianoche. La voz al otro lado era desconocida, pero insistía en decir: «Si quieres sobrevivir, confía en mí, pero solo por ahora». Al día siguiente, un extraño apareció en mi puerta. Su presencia era intimidante, pero su información era valiosa. Luther tenía un plan mucho más grande de lo que imaginaba, y estaba a punto de ejecutarlo. Explorando el sótano, encontré una carpeta escondida con nombres, fechas y lugares. Luther estaba planeando algo que involucraba a muchas personas de mi entorno, no solo a mi familia. La paranoia se convirtió en urgencia. Cada nombre en esa lista era alguien que debía proteger o vigilar. La red de mentiras se expandía más allá de lo imaginable. Justo cuando creí tener aliados confiables, descubrí que uno de ellos estaba trabajando con Luther. Todo lo que creía seguro era una fachada. La sensación de estar atrapado aumentó. Cada palabra, cada gesto, cada decisión debía ser calculada. No podía cometer errores. La venganza ya no era opcional. Era necesaria. Para protegerme, decidí adoptar un nuevo rol. Sonreía mientras planeaba cada movimiento. Hablaba con confianza mientras vigilaba en silencio. Luther creía que me había vencido, pero lo que no sabía era que yo estaba aprendiendo su juego y preparando una respuesta silenciosa y letal. Coloqué un dispositivo que registraba cada movimiento de la casa. Luther finalmente cayó en mi trampa. Intentó entrar una noche y quedó grabado con pruebas irrefutables. Sin embargo, esto solo fue un paso. Sabía que la batalla final aún estaba por llegar, y debía actuar con cuidado para no perder la ventaja. Mientras revisaba las grabaciones,
Noté un detalle perturbador. Alguien más estaba involucrado, alguien que jamás sospeché. La conspiración era más profunda y peligrosa de lo que imaginaba. La sensación de estar rodeado de enemigos me asfixiaba, pero también despertaba mi determinación. No podía retroceder. Después de semanas de preparación, finalmente confronté a Luther y sus aliados en un lugar aislado. La tensión era palpable. Cada palabra y cada mirada eran armas silenciosas. El enfrentamiento no fue solo físico, fue un choque de mentes, de estrategias, de ego y venganza. La verdad emergió, y con ella, el precio de la traición. Tras la confrontación, todo cambió. La amenaza inmediata había desaparecido, pero las cicatrices quedaban. Aprendí a confiar solo en mi instinto y en quienes realmente demostraban lealtad. Mi familia y yo reconstruimos nuestra vida, más unidos y precavidos que nunca. La experiencia nos enseñó que el peligro puede estar más cerca de lo que uno imagina, y que la vigilancia constante es la única forma de sobrevivir. Cada vez que intentaba dormir, los recuerdos del pasado regresaban como fantasmas. Secretos familiares que creía enterrados empezaron a resurgir, mostrando que la amenaza no solo venía de Luther, sino también de aquellos que creí inofensivos. El miedo era tangible, pero ahora sabía que debía usarlo como arma. Recibí una carta sin remitente. Contenía fotos de mi familia y un mensaje simple pero aterrador. Sabemos lo que harás si intentas vengarte. El terror se mezcló con la ira. Luther no era el único que nos observaba. Alguien más se movía en las sombras, manipulando cada paso que daba. Para sobrevivir, decidí buscar aliados en lugares insospechados. Una figura del pasado, alguien que antes me había traicionado, ofreció ayuda. Desconfianza y necesidad se enfrentaban. Pero en el juego de sobrevivencia, a veces un enemigo puede convertirse en la mejor defensa. Planeamos entrar al escondite secreto de Luther. Cada pasillo, cada puerta estaba llena de trampas y cámaras. El corazón me latía con fuerza mientras avanzábamos. La sensación de peligro constante hacía que cada decisión fuera crítica. Un solo error podía significar el fin. Mientras explorábamos, escuchamos voces que no reconocíamos. Alguien más estaba dentro, alguien que parecía conocer todos nuestros movimientos. La paranoia se volvió tangible. Cada sombra podía esconder un traidor. Cada silencio podía ser una amenaza mortal. Finalmente encontramos documentos que revelaban la magnitud del plan de Luther. No solo buscaba venganza personal, sino destruir a todos los que alguna vez lo habían perjudicado. La magnitud del plan me dejó sin aliento. La batalla sería más grande de lo que jamás imaginé. Tenía que decidir entre salvar a mi familia o capturar a Luther. Cada opción tenía consecuencias devastadoras. El tiempo se acababa, y la presión era insoportable. En ese momento comprendí que la verdadera fuerza no estaba en la venganza, sino en la capacidad de decidir bajo fuego. Justo cuando creí tener el control, alguien de mi propio grupo reveló su lealtad a Luther. La traición me golpeó como un puñal invisible. Cada movimiento debía ser ahora doblemente calculado. La confianza había muerto, y la única certeza era que nadie era realmente aliado. La confrontación final con Luther se produjo en un lugar desolado. Todo el odio, la ira y la estrategia culminaron en un choque que puso a prueba no solo cuerpos, sino mentes y voluntades. Cada palabra era un golpe, cada acción una declaración de poder. El resultado determinaría quién sobreviviría y quién desaparecería para siempre. Tras la batalla, todo quedó en silencio. Los enemigos caídos, los secretos revelados, la verdad expuesta. El mundo que conocía había cambiado para siempre. Mi familia y yo reconstruimos nuestras vidas, más fuertes, más cautelosos, conscientes de que las cicatrices que nos dejó la traición nunca desaparecerían. Pero ahora, éramos capaces de enfrentar cualquier sombra que regresara. Cada noche, los recuerdos regresaban con fuerza. Las decisiones tomadas años atrás tenían consecuencias inesperadas. Lo que creímos olvidado ahora dictaba nuestro presente, y alguien más parecía manipularlo desde las sombras. Una figura apareció en mi ventana durante la noche. Sin rostro visible transmitía un mensaje silencioso. No estás solo. La intriga y el miedo se mezclaron. ¿Un aliado o un enemigo?
Rumores comenzaron a circular sobre eventos que nunca habían ocurrido. O eso creíamos. Cada rumor estaba diseñado para sembrar desconfianza entre nosotros. El enemigo era más astuto de lo que imaginábamos. Alguien de confianza mostró su verdadera identidad. La máscara que ocultaba sus intenciones cayó, revelando traición y secretos que nos hicieron cuestionar todo lo que conocíamos. Recibimos un mensaje encriptado que contenía pistas sobre el próximo movimiento de Luther. Decodificarlo era vital, pero cada error podía ser fatal. La tensión era palpable. Decidimos vigilar un lugar clave donde sospechábamos que ocurriría un ataque. La noche se convirtió en un juego de paciencia y tensión, donde cualquier sonido podía ser el presagio de desastre. Un grupo desconocido ofreció ayuda, pero sus motivaciones eran dudosas. En este mundo, incluso las alianzas tienen un precio, y no todo lo que brilla es oro. Una tormenta reveló secretos ocultos en documentos mojados y cartas arruinadas. Cada fragmento era un rompecabezas que debía resolverse antes de que fuera demasiado tarde. Alguien en nuestra cercanía decidió callar para protegerse. Cada silencio era un riesgo y cada palabra podía ser una trampa. Aprendimos que, a veces, no decir nada es la estrategia más peligrosa. Descubrimos que un miembro de nuestro grupo trabajaba en secreto para Luther. La paranoia alcanzó su punto máximo. ¿Cómo protegernos de alguien que conocía cada movimiento nuestro? Cada historia contada hasta ahora tenía una verdad oculta. Desentrañar el laberinto de mentiras era como caminar sobre un campo minado. Un paso en falso y todo podía explotar. El enemigo no necesitaba aparecer físicamente. Sus acciones silenciosas provocaban caos y confusión, recordándonos que la manipulación puede ser más peligrosa que cualquier ataque directo. Luther empezó a usar nuestra mente contra nosotros. Cada decisión estaba llena de trampas psicológicas diseñadas para romper nuestra confianza y nuestro espíritu. Escuchábamos voces que parecían susurrar secretos del futuro. Cada palabra, aunque aterradora, nos daba pistas sobre cómo enfrentar lo que venía. Finalmente desciframos el código que Luther había dejado, revelando un plan aún más oscuro de lo que imaginábamos. Ahora sabíamos que la amenaza era mucho mayor y más personal. Todo nos llevaba a un lugar específico, un enfrentamiento donde cada error sería mortal. La tensión era máxima, y la sensación de peligro constante nos mantenía en alerta total. Descubrimos información que cambiaba nuestra perspectiva. No todo lo que creíamos saber era cierto. La verdad estaba fragmentada, y cada pieza tenía su propia oscuridad. Cada personaje llevaba cicatrices invisibles que influían en sus decisiones. Las heridas del pasado podían ser utilizadas como arma o como salvación. El traidor dentro de nuestro grupo se mostró completamente, exponiendo planes secretos y poniendo en riesgo todo lo logrado. La confianza estaba rota. Intentamos huir de una situación aparentemente sin salida. Cada puerta cerrada y cada calle bloqueada aumentaba la sensación de claustrofobia y peligro. El deseo de venganza crecía en todos. Cada acción planeada tenía un precio emocional, y la línea entre justicia y obsesión comenzaba a desdibujarse. Recibimos una carta que parecía cerrar un ciclo, pero en realidad habría nuevas interrogantes. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para sembrar incertidumbre. Sabíamos que éramos observados constantemente. Cada movimiento estaba calculado, y cualquier error podía ser fatal. La sensación de estar en un tablero de ajedrez gigante nos acechaba. Incluso los aliados más cercanos comenzaron a cuestionarse. Las tensiones internas hicieron que la unidad del grupo se tambaleara peligrosamente. Finalmente, descubrimos un secreto familiar que había permanecido oculto durante generaciones. Su revelación cambiaría para siempre la dinámica de poder y venganza. Luther apareció de manera inesperada, demostrando que había estado un paso adelante durante todo el tiempo. Su control sobre la situación parecía absoluto. Descubrimos que cada acción, cada traición y cada secreto formaban parte de un plan maestro que nadie había previsto. Comprenderlo era la única manera de sobrevivir. Un encuentro en un lugar lleno de espejos nos obligó a enfrentarnos a nuestras propias decisiones y a las consecuencias de nuestros actos. La reflexión personal se volvió un arma.
Cada victoria tenía un precio. La lucha por sobrevivir y ganar significaba sacrificar algo esencial, y nadie estaba preparado para el costo real. Tras tantas traiciones, enfrentamientos y secretos, solo quedamos los que éramos capaces de sobrevivir y aprender de las heridas. El mundo había cambiado, pero ahora éramos más fuertes, más astutos y listos para cualquier sombra que regresara. El viento traía consigo susurros que nadie más podía escuchar, secretos que parecían vivir entre las sombras de la ciudad. Cada paso que dábamos estaba marcado por la sensación de ser observados, y pronto comprendimos que alguien manipulaba cada movimiento desde lo invisible. Las calles se volvieron laberintos donde las decisiones incorrectas podían ser fatales. Los aliados de ayer podrían convertirse en enemigos hoy, y la traición se escondía detrás de cada sonrisa. Nada era lo que parecía, y la verdad parecía cambiar con cada amanecer. Encontramos documentos que revelaban conexiones ocultas entre personas que creíamos distantes, conspiraciones que se tejían con paciencia. Cada nueva información traía más preguntas que respuestas, y la paranoia se convirtió en nuestra constante compañera. Los recuerdos del pasado regresaban con fuerza, mostrando errores que pensábamos olvidados. Cada decisión antigua tenía consecuencias inesperadas, y el presente se mezclaba con fantasmas del ayer, creando un escenario donde nada estaba asegurado. Una figura apareció en la oscuridad, mostrando solo fragmentos de su rostro, dejando entrever intenciones ambiguas. Su presencia era tanto una advertencia como una invitación. Algo importante estaba por revelarse, y no habría vuelta atrás. Los mensajes encriptados comenzaron a aparecer en lugares insólitos, cada uno con pistas que solo los más perspicaces podían descifrar. Cada error en la interpretación podía ser letal, y cada acierto nos acercaba a una verdad que parecía demasiado peligrosa para conocer. El miedo y la desconfianza se entrelazaron cuando descubrimos que alguien cercano trabajaba en secreto para nuestros enemigos. La paranoia alcanzó niveles insoportables, y cada acción debía ser medida con precisión, como si estuviéramos jugando un juego mortal de ajedrez. Entre la tormenta y la oscuridad, surgieron revelaciones que desafiaban todo lo que creíamos saber. Las alianzas cambiaban, los secretos salían a la luz, y la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba con cada decisión tomada. En medio del caos, comprendimos que el verdadero peligro no siempre se mostraba con fuerza. A veces el enemigo más temible era invisible, moviendo piezas desde la distancia, manipulando emociones y pensamientos con una precisión escalofriante. Finalmente, nos dimos cuenta de que cada experiencia nos había transformado. Lo que comenzó como una simple búsqueda de justicia se había convertido en un juego de supervivencia, donde cada sombra, cada secreto y cada traición nos enseñaba a ser más fuertes, más astutos y a nunca subestimar lo desconocido.